pero dichos segmentos pueden entenderse por separado, ¿no? O sea, presentan una totalidad de sentido o una totalidad de significado de manera independiente al momento de separarlos, ¿no? Específicamente. Esto sería como la generalidad, una generalidad con respecto al punto y coma. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que podamos observar esto que les estoy comentando. Entonces, tenemos por aquí. Digo que ahorita va a tener que ver con uno de los usos más específicos, pero de todos modos, ¿no? Nos sirve para que podamos ir observando esto que ya les estoy comentando. No creo que lo hayas enviado antes del horario límite, porque el horario límite fue hace como 5 minutos y todavía lo pudieron enviar. Ahorita hablamos de eso. Atentos a esto, por favor. Entonces, a ver, tendríamos. Ok, ahí tendríamos un ejemplo, ¿vale? Entonces, observen lo que les estaba comentando. Vean cómo el punto y coma marca una idea completa y la separa de otra idea, ¿no? Que como les digo, hay dependencia en cuanto al tema que se está abordando. Si lo notan, seguimos hablando de la exacta misma cosa, ¿no? Seguimos hablando de esta cuestión de que Esteban tardó en enviar sus cosas, pero a pesar de esto, el profesor se los aceptaría, ¿no? Entonces, es la misma información temática. Todo gira en torno al mismo tema, las ideas que se están proporcionando aquí. Pero si lo piensan, este punto y coma representa una separación, digamos, un poco más tajante o más independiente, porque los segmentos ya tienen que ver o se pueden entender por separado, ¿no? Ahí estoy diciendo, Esteban tardó en enviar su examen y su reporte. Esa es una sola idea en realidad, ¿no? Y se entiende bien por sí mismo. Y después el otro segmento, el profesor le dijo que por esta ocasión se los aceptaría. Es otra idea que también se entiende por sí misma, por separado. Finalmente, la relación que se establece es gracias a ese punto y coma, ¿no? Porque les estoy comentando, es el mismo tema, sigo abordando más o menos o a grandes rasgos con respecto a la misma cuestión, a la misma temática, pero sus segmentos se pueden entender por separado sin ningún problema, ¿vale? A diferencia de como veíamos la coma, por ejemplo, piensen en un listado, pues los elementos de un listado necesita del otro elemento y del otro elemento para irse sumando o juntando y entonces entenderse, ¿no? Entonces, esa es la diferencia esencial que podríamos observar en un primer momento con respecto a la coma y al punto y coma, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo. Les pongo uno más. El hermano de Brenda visitó a sus padres durante el carnaval. Vamos a poner. ¿Vale? Entonces ahí tendremos otro ejemplo. El hermano de Brenda visitó a sus padres durante el carnaval. Brenda, coma, durante la Navidad. Entonces, el tema es el mismo. Estoy hablando de esta cuestión de la temporada o el momento en el que se estuvieron realizando las visitas. Vean, el punto y coma nos separa entonces dos segmentos que bien se pueden entender por separado, que pueden ser sin ningún problema ideas independientes en cuanto a su sentido, pero hay una dependencia temática, ¿no? Seguimos hablando de lo mismo, del mismo tema, ¿vale? Aquí me faltó que hablamos del mismo tema. Me faltó la palabra tema acá para que no perdamos acá esta idea de el tema que estamos planteando, ¿no? Entonces, obsérvenlo. El hermano de Brenda visitó a sus padres durante el carnaval. Se entiende bien por sí solo. Brenda durante la Navidad. Ojo, que esta coma
aunque no tengamos el verbo ahí, ya sabemos cuál es el verbo que estamos utilizando, ¿no? Sabemos que se llama esta coma elíptica y que se refiere a visitar, y entonces es como decir, Brenda visitó a sus padres o Brenda los visitó, ahí hablamos de visitar específicamente, durante la Navidad, ¿no? Esta sería la cuestión con respecto a esta comita. Entonces, aunque tengamos la coma, aún así el segmento se sigue entendiendo por separado, aunque haya una omisión de información, aunque haya una omisión del verbo, porque recuerden que sabemos que esta coma nos está omitiendo esa información, pero igual lo podríamos entender, perdón, por separado sin ningún problema. Entonces, esto sería la generalidad, esto es lo más básico, lo más general con respecto al punto y coma. Si habláramos de otro tema, ya ponemos el punto. Exacto, ¿no? Finalmente, el punto, ya hablaremos de él durante la siguiente semana. Efectivamente, el punto lo que hace en concreto es indicarnos, ya terminé una idea, voy a abordar otra, a lo mejor con respecto a un tema diferente. Ojo, ¿no? Les reitero, pues ahí puede haber algunas complicaciones, puede haber algunas cuestiones donde varias cosas pueden ser válidas, ¿vale? Entonces, con respecto a ello, pues ya estaremos comentando algunas cuestiones cuando estemos hablando en sí del punto, pero sí es cierto que, o sea, lo más básico es que el punto separe dos ideas que abordan temas diferentes, ¿no? O ideas independientes, ¿vale? Pero finalmente tiene que existir alguna relación entre esas ideas, ¿no? Finalmente, algún mínimo de relación tiene que existir entre esas oraciones que estemos separando por punto, porque recuerden que finalmente un texto debe poseer coherencia, ¿no? Y esa característica de los textos implica que todas las ideas, aunque estén separados por punto, por coma, por punto y coma, el signo de puntuación que sea, todas las ideas que se proporcionen en un texto deben tener relación entre sí, ¿no? Entonces tampoco es como que vayamos a hablar al usar un punto, tampoco es como que vayamos a hablar de otra cosa que no tenga la más mínima relación y que sea perfectamente distinta, ¿no? O sea, de que tiene que existir cierta relación, la tiene que existir. Y si, por ejemplo, el punto y coma no lo colocamos, ¿estaría mal? Para algunos contextos sí, ¿no? Para algunos contextos. Por ejemplo, estos dos casos que les estoy poniendo sería más complejo o se convertiría en algo muy ambiguo si no usamos punto y coma y en su lugar usamos coma, ¿vale? Entonces, ojo, hay que ser atentos con respecto a esto. Por cuestiones que ya les he comentado, ¿se acuerdan? Por ejemplo, y ahorita vamos a ir hablando de estos casos más específicos. Ahorita nada más se los hago notar, pero ahorita los empezamos a escribir. En el primer ejemplo, si yo quito este punto y coma y en su lugar coloco coma nada más, pues habría problemas, ¿no? Sería como una coma criminal. No, no que sea una coma criminal en este caso, porque sigo teniendo, si lo piensan, mis dos oraciones, ¿no? Separadas sin ningún problema. Pero de pronto se puede confundir con otras cosas. Tener como tantas comas consecutivas cuando no se trata, por ejemplo, de un listado o cuando no se trata, por ejemplo, de estar introduciendo información parentética, cuestiones más particulares o específicas con respecto al uso de la coma, pueden generar confusión, ¿no? Pueden generar confusión al momento de la interpretación del enunciado. Aquí es un enunciado simple, claro, pero ya dentro de un párrafo que pudiera ser más extenso, si yo me pongo a colocar únicamente coma, 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 de repente no voy a tener facilidad de diferenciar una idea de otra, de diferenciar matices que a lo mejor quiera señalar con respecto a los signos de puntuación. Entonces, por eso tenemos que ir en muchos casos variándolos, ¿no? Obviamente pensando siempre en sus normativas o en sus reglas y este tipo de cuestiones. Entonces, en este caso, si yo coloco coma aquí, de pronto puede parecer que primero todo es la misma oración, estaría indicando que todo es la exacta misma oración, cuando en un principio estamos diciendo que son dos oraciones independientes, ¿no? Lo de Esteban hasta su reporte es una oración independiente y lo del profesor hasta aceptaría es otra oración independiente. Y como oraciones independientes no tienen la necesidad de relacionarse por coma, no podría relacionarlos por coma. Habría otras opciones definitivamente, ¿no? Por ahí a alguien podría gustarle, sería un poco más adecuado en todo caso, en lugar de punto y coma, colocar un punto pero no coma, ¿no? Pero les reitero, esto tiene que ver con aspectos más estilísticos, entonces no nos vamos a meter por ahí, simplemente con respecto a esta pregunta de si estaría mal colocar la coma, pues sí, a grandes rasgos estaría mal porque ya dejaría de señalar esta situación en la que tengo dos ideas que en realidad son independientes
Es decir, que se pueden entender por separado a pesar de que estén abordando el mismo tema. Y podría todo parecer un listado o podría todo parecer cuestiones parentéticas, ¿no? Y resultar un poquito confuso con respecto a ello. Lo mismo en el ejemplo de abajo, ¿no? Si yo pongo coma en lugar de carnaval, ese Brenda podría parecer un vocativo, ¿no? El hermano de Brenda visitó a sus padres durante el carnaval, Brenda durante la Navidad, ¿no? O sea, como que sí necesitamos esta cuestión de una mayor separación entre las ideas porque son diferentes, porque son independientes, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con respecto a este punto y coma. Vamos a ir estableciendo algunos usos más particulares, donde vamos a retomar estos ejemplos, bueno, no estos exactos, pero usos parecidos a estos que les estoy comentando y ya los vamos comentando más a detalle para que observen por qué se necesita punto y coma de manera más específica, ¿vale? Entonces les pongo por acá usos específicos y vamos a iniciar con el número 1. No tiene nombre, ¿no? Los únicos que tienen nombres como tal son en realidad las comas. Si no las separamos y suenan, ajá, claro, ¿no? Efectivamente, si no separamos ahí y lo decimos todo de corrido, pues nos perdemos entre tanta información y no señalamos estas oraciones distintas, ¿no? O estas oraciones diferentes, exacto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a mencionar es que así como existe una coma conjuntiva, podríamos decir que existe un punto y coma conjuntivo, ¿no? Esa sería una cuestión. Entonces, usamos punto y coma para anteceder verbalmente, ¿cómo se puede decir? ¿A qué te refieres con verbalmente, cómo se puede decir? ¿Con respecto a qué? No sé de qué hablas. Entonces, esto, ¿no? Usamos punto y coma para anteceder conjunciones igual, adversativas, eh, consecutivas, concesivas, explicativas, etcétera, ¿no? Este tipo de conjunciones. Recuerden que este es un uso compartido entonces con la coma, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar o cómo voy a saber si debería usar coma o punto y coma si pueden hacer en teoría lo mismo? Bueno, lo que acabamos de decir arriba, ¿no? Si me doy cuenta que mis segmentos son particularmente independientes o, por ejemplo, que son particularmente extensos esos segmentos oracionales que estoy relacionando, es cuando vamos a preferir utilizar punto y coma, ¿no? En esos casos, ¿vale? Y sí, pues aquí van a empezar a salir como muchas cuestiones que van a generar confusión porque algunos pensarán que también podría ser coma o que sí podría ser punto y coma, pero finalmente les reitero, muchas veces esto se reduce a cuestiones más estilísticas, ¿no? Por eso les comentaba, finalmente en su examen no hay aspectos en cuanto al uso del punto y coma que sean realmente importantes porque el mismo Ceneval puede reconocer o sabe que el punto y coma tiene estas características donde pueden varios usos llegar a confundirse y hacer los mismos que con respecto a un punto o que con respecto a un punto y coma, perdón, o que con respecto a una coma, quiero decir, ¿no? Entonces, por eso como que no se le presta tanta atención en su examen, ¿no? Por esta situación que se puede llegar a suscitar. Entonces, igual, aún así, pues existe el signo, lo pueden llegar a ver y simplemente que sepan qué está haciendo, ¿no? A ver, entonces, ¿qué les puse acá? Usamos punto y coma para anteceder conjunciones adversativas, consecutivas, concesivas, explicativas, etcétera, siempre y cuando las oraciones que estemos relacionando sean particularmente extensas o que tengan división interna por coma, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando vamos a preferir usar punto y coma. Vean, por ejemplo, el que ya tenemos arriba. Vean cómo los segmentos son largos, ¿no? No es una oración breve, no es una oración corta como decir, lo intenté, coma, pero no lo logré. Ahí tengo una oración sencilla, segmentos cortitos, ¿no? Entonces, en ese caso, queda bien usar la coma. Pero vean cómo estos segmentos que ya retomamos en el primer ejemplo son extensos, ¿no? Son oraciones largas. Esteban tardó en enviar su examen y su reporte. Sin embargo, el profesor le dijo que por esta ocasión se los aceptaría. Entonces, son segmentos extensos los que estoy relacionando primero. Y también observen cómo la segunda oración, la segunda idea, ya tiene divisiones internas por coma, ¿no? Tenemos ahí información parentética, comas parentéticas. Entonces, también como ya tengo divisiones internas por coma dentro de alguna de las ideas que estoy relacionando,
colocar o separar esas dos grandes ideas, digamos, por coma, en este caso antes del sin embargo, si usáramos una coma, como les decía, puede resultar como muy confuso, puede resultar, incluso visualmente, puede resultar extraño, ¿no? Como ver tanta coma, coma, coma tan consecutiva, a no ser que se trate de un listado, como les he comentado, ¿no? Entonces, esos aspectos son al final cierto importantes, sobre todo en aspectos editoriales y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una cuestión. Es como si hay muchas comas, usamos punto y coma, pero si no hay comas, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que les estoy comentando. Si ya tengo de pronto muchas comas, ser como repetitivo en cuanto al uso de la coma puede resultar vicioso y visualmente cansado también, ¿no? Entonces, son aspectos que más secundarios, vamos a decir que son aspectos más secundarios, pero que también se toman en cuenta, que también se llegan a tomar en cuenta. Recuerden, lo principal, lo primordial es pensar en las reglas, ¿no? En las normativas. Y ya después podemos pensar en aspectos secundarios, pero finalmente, les reitero, en su examen no les van a hacer preguntas o no les van a poner opciones de respuesta que tengan que ver con aspectos secundarios, sino los principales, los que tienen que ver con normativas como tal, que puedan identificar, ah, aquí está esta regla específicamente, ¿no? Eso es lo que se van a encontrar en su examen. Bueno, entonces les pongo algunos ejemplos de esto que estamos mencionando por aquí. A ver, entonces dice, el equipo de baloncesto de la universidad se estuvo preparando durante toda la temporada. Vamos a poner, no obstante, los resultados no fueron los esperados por los directivos, ¿no? Entonces ahí tendríamos otro aspecto similar. Tengo dos segmentos oracionales bastante largos, bastante extensos. Entonces, para este caso, preferible utilizar punto y coma en lugar de simplemente una coma antes de ese no obstante, porque las cosas que estoy relacionando o las ideas que estoy relacionando claramente son muy extensas, ¿no? Claramente son independientes, se podrían entender por separado, ¿vale? Efectivamente es la misma temática, eso es también muy claro, pero son muy extensos. Entonces ahí nada más usar una coma resulta un poquito más complejo, ¿no? En este sentido, preferiríamos, como se los pongo aquí, usar un punto y coma. Y tenemos este no obstante, ¿no? Que finalmente es una conjunción adversativa para este caso, ¿no? Tenemos una conjunción adversativa por acá. Vale, pongamos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Los resultados del examen fueron desalentadores, es decir, los alumnos deben comprometerse con sus estudios si desean aprobar su examen de admisión, ¿no? Tendríamos otro caso igual. Los segmentos que estamos relacionando son bastante extensos. Tenemos en este caso un es decir, que es una conjunción explicativa y que en lugar de usar una coma, simplemente antes del es decir, preferimos usar un punto y coma, ¿no? Preferimos usar un punto y coma porque las cosas que estamos relacionando son largas, son extensas, ¿no? Y les reitero, si tuviéramos información parentética o comas dentro de alguno de los dos segmentos, pues con mucha más razón, ¿no? Por ejemplo, los resultados del examen fueron por aquí les voy a agregar información parentética, ¿no? Ahí tendríamos los resultados del examen. El tercero que se aplica
fueron desalentadores. Entonces, vean, el tercero que se aplica, ya me está agregando más contenido extra, ¿no? Más contenido dentro de una sola oración. Entonces, ojo, ¿no? Tenemos esta ya cuestión donde tenemos específicamente esto de estamos agregando más signos de puntuación y de repente poner tanta coma de forma tan consecutiva para separar dos ideas que bien se pueden entender por separado no es adecuado, ¿no? Como les comento, tendríamos que preferir el uso del punto y coma. Entonces, yo creo que eso sería como lo más básico con respecto al punto y coma y piénsenlo de esa manera. Finalmente, el punto y coma, de forma esencial, como lo mencionamos al principio, sirve para separar segmentos oracionales que son independientes, que se pueden entender por separado. Si yo quitara uno de ellos, no pasa nada, se entiende, ¿no? Se entiende lo otro. Sí hay una dependencia, claro, hay una relación temática todavía, ¿no? Pero sintácticamente o en cuanto a su sentido, en cuanto a su significado, los podríamos entender sin ningún problema. Y es ahí donde vamos a poder saber, tendría que usar un punto y coma más bien, ¿no? Porque sí lo puedo entender por separado, porque ya hay muchas comas por dentro, entonces, ¿para qué coloco una coma más y que resulte confuso y vicioso? Entonces, estos aspectos son los que deberían tener en consideración. Nos falta mencionar una reglita más. Entonces está mal el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Perdón, Pacindo. El 2. El 2 de aquí, del punto número uno. No, ¿por qué? ¿Por qué está mal? O sea, literalmente pues, puse el ejemplo como para ilustrar todo lo que se está mencionando ahí, ¿no? Por lo que dijo de que sería mucha coma. Por eso, exacto, ¿no? O sea, sería mucha coma, a lo que me refiero es que sería mucha coma si en lugar de este punto y coma que tenemos antes del es decir, yo pusiera una coma. A eso me refiero, ¿no? Entonces, lo que tienen que notar con el punto y coma es que va a separar dos ideas independientes, es lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces, ojo por ahí. Eh, a lo que me refiero es a que si antes del es decir hubiera una coma que no lo había, ¿no? Aquí teníamos punto y coma. Si yo quisiera poner una coma antes del es decir, porque es una conjunción explicativa y recuerden que ese es un uso igual al de la coma. La coma también se coloca antes de conjunciones explicativas, pero sobre todo piénsenlo cuando son oraciones cortitas. Cuando son oraciones cortitas es que usamos coma antes de ciertas conjunciones, ¿vale? Entonces, como aquí son más largas, preferimos usar punto y coma, por eso lo teníamos así. Y además, como les decía, pues ya tenemos comas internas, ¿no? Entonces, con mucha más razón, deberíamos usar punto y coma. Eso es lo que estamos comentando. Exacto, ¿no? Las otras comas son necesarias, justo como lo comenta su compañero por acá. Las otras comas son necesarias porque cumplen una función específica. Por ejemplo, ¿cuál es la función que están cumpliendo estas comas? Las de el tercero que se aplica. ¿Qué tipo de comas son esas? Son comas necesarias, ¿por qué? Porque son comas parentéticas, ¿no? Si yo no coloco esas comas parentéticas, ya está mal, ya empiezo a perder el sentido de la oración, a perder la coherencia, ¿no? Y la cohesión de la misma, ¿vale? Y luego, la coma que viene del es decir, como les comentaba en los seminarios, por ejemplo, les decía, muchos nexos que son locuciones que están conformados por más de una palabrita, también necesitan llevar coma después, entonces también necesitamos esa coma después del es decir. Entonces, todos los que están aquí son signos que se necesitan, ¿no? Que tienen un uso específico y que siguen una normativa o una regla, las que ya hemos venido comentando, entonces tienen que estar presentes. Por aquí preguntan, ¿y si no tuviera tanta coma interna? De todos modos, lo que literalmente les acabo de decir, ¿no? Si son oraciones largas, aunque no haya comas, como en el ejemplo de arriba, ¿no? Chécate el ejemplo de arriba, González. El equipo de baloncesto de la universidad se estuvo preparando durante toda la temporada. No tiene ninguna coma interna, ¿no? La otra oración. Los resultados no fueron los esperados por los directivos. No tiene ninguna coma. Aún así, le estoy colocando punto y coma antes del no obstante. ¿Por qué razón? Porque son oraciones largas, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entonces, si las oraciones son largas, aunque no tengan división interna por coma, preferiremos utilizar punto y coma en lugar de una simple coma, por el simple hecho de que sean oraciones largas, así, ¿no? Por esa razón. Y lo reitero, con mucha más razón si tuviéramos estas comas adentro, como lo tenemos en el segundo ejemplo.
Exacto, si fuera una oración breve, si fuera una oración corta, ahí sin problema podríamos utilizar una coma, ¿no? Porque recuerden que estamos diciendo que es un uso compartido, el de colocar estos signos de puntuación antes de ciertas conjunciones. Por ejemplo, eh, un ejemplo que ya les había puesto. Pienso, luego existo, ¿no? Ojo, es una oración bien cortita. Pienso es mi primera oración, existo es mi segunda oración. Entonces, completamente innecesario que yo ponga un punto y coma después del pienso, ¿no? No hay necesidad para ello. ¿Por qué? Porque son oraciones muy breves, porque son cuestiones muy cortitas. Y entonces, sí, ese luego en algún contexto podría llevar punto y coma antes, pero tendrían que ser cosas muy largas, tendrían que ser cosas más complejas con divisiones internas por signos de puntuación, como lo estamos viendo en estos ejemplos, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión con respecto al punto y coma. Entonces, si son cositas breves, preferimos usar coma antes de la conjunción. Si son oraciones largas, preferimos usar punto y coma antes de la conjunción, ¿no? Y es literalmente lo que les estoy escribiendo acá, ¿no? Lo que les estoy escribiendo en la descripción de la regla. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Nos falta una reglita más que vamos a abordar entonces el día lunes con respecto al punto y coma. El lunes hacemos la revisión del examen y terminamos con esto del punto y coma. ¿Hay algo que quisiéramos agregar antes de finalizar por el día de hoy? Voy a borrar el ejemplo de aquí abajo, ¿eh? Ok, bueno, entonces para aquellos que están comentando que no pudieron enviar su examen, ojo, será la última ocasión en la que les permito enviarlo, ¿vale? Entonces, si les pongo un tiempo predeterminado para hacer el examen, es por una razón en específico. Y esa razón es que realmente no es un examen que 10 preguntas, ¿no? O sea, son 10 preguntas. No es un examen que les debería llevar más de 10 minutos en realidad, ¿no? Yo les di casi 20. Entonces, eh, ojo ahí, ¿no? La razón es, no es simplemente porque los quiero molestar o algo parecido, sino que recuerden que uno de los factores de selección al momento del ingreso a la universidad es el tiempo, ¿no? Yo puedo tener el mismo puntaje que el último lugar admitido en la universidad, pero me tardé más tiempo, ¿no? Y como me tardé más tiempo, ya no quedé, ¿vale? Entonces, esa es la intención, que se vayan acostumbrando a que idealmente no deberían tardarse más de un minuto en responder una pregunta. Me refiero a una pregunta de estas, ¿no? O sea, obviamente si tienen que hacer una operación matemática, lo que sea, pues se podrían llevar más tiempo, pero en cuestiones de premedicina, a lo mejor, biología, redacción, este tipo de preguntas que son muy breves, muy concretas, no se deberían tardar más de un minutito. Entonces, les reitero, es la última vez que les doy chance de enviarlo a los que no les dio tiempo de hacerlo. Déjenme nada más activo otra vez el aceptar respuestas para que lo puedan enviar. Pero de aquí en adelante, más bien, agilicen sus tiempos, ¿no? Es importante el tiempo. Ojo, tampoco significa que lo vayan a hacer todo mal, ¿no? Es importante el tiempo, pero respondiendo bien, respondiendo correctamente. Muy bien, Díaz. Está muy bien, ¿no? Ah, ojo, ¿no? Por ahí me comenta una de sus compañeras que el profe de mate incluso les ha dicho que las preguntas están diseñadas para responderse en máximo 2 minutitos, ¿no? Sí, seguro, pues finalmente es un examen, ¿no? No los pueden tener ahí con una pregunta que les lleve todo un análisis de 10 minutos, nunca terminarían, ¿no? Vale, ya está, ¿verdad? Se me fue el internet en el inciso A. Puede volver a esa, ¿cómo que volver a esa parte? ¿No lo puedes ver? Según yo sigue aquí, ¿no? El inciso A es la coma, no sí. El inciso A es el tema de la coma. Entonces, este es un nuevo tema. Si has entrado a las clases pasadas, ya tienes esa información. Es lo único que vimos hoy. Ok, bueno, los dejo entonces, ¿vale? Espero que tengan buen fin de semana. Nos vemos de todos modos al rato en los seminarios para los que se vayan a conectar y el lunes ya en las clases para la revisión del examen, ¿vale? Se cuidan, que estén muy bien.